profesor José Manuel Silvero, filósofo paraguayo, se ha encargado de contarles a muchos académicos de otros países sobre qué hablamos, sobre qué discutimos en Paraguay. Él ha sido en este sentido un embajador del pensamiento paraguayo y muchos han conocido y conocen de nuestro país gracias a ese trabajo que viene haciendo, no solamente en el exterior, sino también aquí en Paraguay, en varios departamentos. Entonces, me decía ella, es importante que reunamos los trabajos que se están haciendo sobre Paraguay, porque ya en México se estaba leyendo Nambrena y en ese momento se estaba presentando Sociedad, Cuerpo y Civilización del pensador paraguayo. Entonces me decía, hay trabajo y sería bueno juntar para poder tener de manera como más sistemática esas voces encontradas sobre Paraguay. Entonces asumimos el reto y dijimos, bueno, hagamos, que fue en un pasillo ahí en el CIAL, que dijimos, bueno, vamos a hacer. Asumimos el reto y empezamos a invitar a más pensadores y académicos que quisieran participar de la obra. La recepción fue muy gratificante, muy buena, aceptaron. Y ustedes pueden ver que realmente es un libro bastante extenso y aquí hay una diversidad, una riqueza tremenda. O sea, hablamos de temas que nos preocupan como país y también dentro de Latinoamérica. Aquí hay autores de Brasil, de Argentina, de México y por supuesto también pensadores paraguayos. Y lo interesante que Silvero nos desafía a pensar desde esa cotidianidad y de ciertas categorías filosóficas, por supuesto, a pensar y a cuestionarnos, porque hay temas que a veces no da gusto, pero que tenemos que hablar. La exclusión, la discriminación de ciertos grupos, el ninguneo a nuestro idioma guaraní muchas veces desde ciertas categorías filosóficas como que el guaraní no se podría hablar en ciertos términos guaraní, en filosofía, etc. Sin embargo, nosotros sabemos, y ustedes que son los embajadores de la lengua y la cultura guaraní sobre todo saben perfectamente que este idioma es tan rico y que podemos decir mucho y pensar mucho desde esta cultura, desde este idioma. Entonces hay varios desafíos que se nos presentan y es interesantísimo leer en estos artículos, en estos trabajos, cómo brasileños, argentinos, mexicanos miran y analizan desde el pensamiento paraguayo. Entonces, realmente les recomiendo que lean, que piensen con nosotros y por qué no seguir teniendo desde los paraguayos, desde nosotros, otra obra colectiva pensando acerca de los temas que nos preocupan, que nos desafían cada día más, ¿verdad? Entonces, quisiera leer algunos de los títulos para que vayan conociendo acerca del libro. Hay el doctor Horacio Ceruti, que es un filósofo muy importante, también hizo la presentación de la obra Sociedad, Cuerpo y Civilización, también está con nosotros en esta obra colectiva. Les leo algunos títulos. Dice, por ejemplo, Derechos Humanos de Mierda o Humanos de Mierda con Derechos, reflexiones escatológicas sobre la política paraguaya, a cargo de Orlando Aguirre. Otro pensador paraguayo, Cristian Andino, escribió notas en torno a la crítica materialista y de carácter político de la utopía guaraní en José Manuel Silvero. Ustedes no son paraguayos, ¿verdad? Mandatos sociales y normopatía en el Paraguay contemporáneo. Agustín Barbaca Farena, también médico psiquiatra que nos acompaña en esta obra colectiva, y así una brasilera presentó su tesis doctoral sobre Nambrena en Triasfollas, que es algunas categorías de Augusto Roabasto y Nambrena. Entonces hizo su tesis doctoral en base a eso. Ella es de Santa Catarina, Brasil. Una mexicana, Sara Patricia Serra, mexicana paraguaya, presentó el ser paraguayo y sus distintas manifestaciones de violencia simbólica hacia la otredad. Un análisis a la luz de la idea de José Manuel Silvero. Estos cuerpos que somos, consideraciones para una filosofía política de la educación desde nuestra América. Resistencia y rebeldía,
es a cargo de Natanael García Ayala. Resistencia y rebeldía, moralidades emergentes ante sistemas opresivos, de Alberto Neri García. Pensar la resistencia desde Paraguay, aproximaciones al filosofar de José Manuel Silvera. Filosofía, ética y corrupción, 3 tópicos como aproximación al libro Nambrena, Luis Manuel Veloz. El pensar nuestro de cada día, el blog Filosofía para Guarangos como una herramienta de popularización del pensamiento. Así también bioéticas, extensión universitaria, de José Luis Moura Fillo. Y así vamos a ir encontrando, por supuesto, el trabajo también de Carlos Pérez, que nos acompaña el día de hoy, que va a hablar un poco más acerca de su trabajo. Él abordó el tema de herederos del fantasma cronista, perspectiva continuista del pensador José Manuel Silvera Ábalos, aplicada a la situación actual de la Policía Nacional. Bueno, y así tenemos varios artículos sumamente interesantes sobre el pensamiento paraguayo. Yo les animo a que lean, que sigamos discutiendo, porque ese es el objetivo de este trabajo.